Con esta lección sobre aplicaciones vamos a cerrar el ciclo de clases sobre cálculo diferencial e integral que comprendió 4 videos, lo que es bastante importante porque si tú estás interesado en estudiar ingeniería o ciencias, el cálculo diferencial integral va a ser gran parte de las matemáticas que tú vas a tomar en la universidad. Es tanta la materia y tanta la complejidad que se alcanza en el estudio de la mecánica del cálculo diferencial integral que normalmente se ve de manera muy superficial cuál es el significado de esta interesante rama de las matemáticas. El cálculo, como todas las ramas de las matemáticas, es muy usado para el modelamiento, para hacer modelos matemáticos. En esta clase vamos a ver un par de ejemplos de modelos matemáticos que significan, y con estos ejemplos nosotros los podemos extender a una multitud de otros fenómenos que se pueden modelar matemáticamente. La idea de los modelos es que nosotros tenemos un cierto fenómeno físico y lo convertimos en una o un conjunto de ecuaciones. Esas ecuaciones las manipulamos por medio de métodos algebraicos o por medio del cálculo o cualquier otro método matemático, y con esa manipulación nosotros podemos simular el fenómeno real. Nosotros podemos, por ejemplo, someter a una estructura a esfuerzos, un puente, un edificio. Los podemos someter a esfuerzos sin necesidad de moverlos o de golpearlos, sino que simplemente manipulando los valores del modelo matemático. El modelamiento matemático tiene una gama enorme de usos, se puede usar casi para cualquier tipo de trabajo en ingeniería, y es algo que viene de muy antiguo. Partió probablemente Arquímedes, son los primeros modelos matemáticos que se conocen, pero quien lo llevó a su máxima claridad y esplendor fue Galileo. Galileo, en un libro maravilloso que tiene que se llama Dos nuevas ciencias, parte presentando el problema de hacer barcos. Resulta que los constructores de barcos no tenían manera de saber cuánto podían agrandar una estructura sin que se quebrara por efecto de su propio peso. Entonces la manera en que ellos lo hacían era construyendo pequeños modelos a escala de madera. Sin embargo, el modelo a escala no presentaba las mismas características de resistencia a materiales que se presentaban en un barco real, de gran tamaño. Este problema es lo primero que estudia Galileo en su libro Dos nuevas ciencias, y él hace una pregunta muy sencilla. Él dice, si yo tengo una gran estructura sujetada por dos pilares, supongamos el marco de una gran puerta, una enorme puerta, ¿cuánto puedo agrandar esa estructura antes de que caiga derrumbada por su propio peso? Una forma sería hacerla y agrandarla hasta que se derrumbe. Sin embargo, sería una forma peligrosa y no muy inteligente. A Galileo se le ocurrió estudiar todas las fuerzas que actuaban sobre una estructura de este tipo y hacer un modelo con matemáticas. En ese tiempo no estaba extendido el uso de las ecuaciones, no se conocía el cálculo, había muchas herramientas matemáticas que no existían. Sin embargo, es impresionante ver el avance intelectual que logró Galileo a partir de teniendo tan pocas herramientas. Si te interesa la ciencia, si te interesa la tecnología, yo te recomiendo 2 libros. Uno, Los elementos de Euclides, que es un libro que ya comentamos en este curso. El otro es Dos nuevas ciencias, el libro de Galileo, que es un poco más pesado de leer, pero es asombroso cómo teniendo tan pocas herramientas, se pudo
empezar con la idea de hacer los modelos matemáticos, que es una idea que se usa ampliamente hoy y es la idea que ha permitido prácticamente todos los avances de la ciencia. Te invito entonces a que pasemos a revisar los ejemplos de aplicaciones del cálculo diferencial integral y sobre todo de modelamiento matemático. Veámoslo. Vamos a revisar algunas aplicaciones del cálculo diferencial e integral. La aplicación más típica es el modelamiento matemático. Un modelo es cuando nosotros tomamos un fenómeno y lo convertimos en algo abstracto, le sacamos todo lo que no es importante para nosotros y lo que es importante lo describimos por medio de variables en forma de una o más ecuaciones con datos de entrada, datos de salida que van a ser las variables. Se manipulan estas ecuaciones de modo de no tener que hacer el experimento, sino que solo el cálculo. Los modelos normalmente son aproximados, son aproximaciones de una realidad que es mucho más complicada. Muchas veces para simplificar los modelos se usan promedios y se usan aproximaciones lineales, se lineariza. Esto ya lo habíamos visto antes al ver el álgebra lineal, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, un modelo lineal, la gracia que tiene es que con un par de puntos nosotros podemos predecir a lo largo de toda la función. Nos bastan 2 puntos para poder predecir cualquier valor de la función, para lo cual basta extender el segmento de recta. El problema es que muchos fenómenos reales no se pueden modelar linealmente. Se cometen errores muy grandes al linealizar. Lo normal es que en la naturaleza los modelos sean de este tipo. Por ejemplo, aquí tenemos uno donde la velocidad crece rápidamente al principio y a medida que pasa el tiempo se va poniendo más lenta. Tenemos un gráfico de velocidad en función del tiempo. En este caso hay una aceleración negativa, de un retardo. Hay muchos modelos de esta clase en la naturaleza que no son lineales. Para modelar estos fenómenos que no son lineales se usa el cálculo y las ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial es una igualdad, igual que las ecuaciones normales, una igualdad algebraica, pero que contiene derivadas. La solución de una ecuación algebraica, ustedes recordarán que es uno o varios números, es un valor, uno o más valores. Es el valor de las incógnitas o de las raíces de la ecuación. En cambio, la solución de una ecuación diferencial es una función, no es un valor, una función, o sea, una fórmula. Por ejemplo, un modelo lineal. Supongamos que un auto va viajando a una velocidad constante. En una hora, si va a 2 km por hora, en una hora avanza 2 kilómetros, en 2, 4, en 3, 6, etc. Como en todo modelo, tenemos magnitudes variables, donde una magnitud depende de otra o de otras. En este caso, por ejemplo, podemos decir que la distancia S recorrida depende de la velocidad y depende del tiempo. La velocidad v vector, porque la velocidad tiene una dirección. La distancia y el tiempo son escalares, son números. No tienen dirección. Podemos hacer un modelo entonces en base a observaciones, es decir, que el espacio recorrido es igual a la velocidad
por el tiempo. Si fijamos la velocidad en 2 km por hora, tomamos distintos valores de tiempo, encontramos la distancia como el gráfico que vimos antes. Entonces, S igual B por T es un modelo matemático lineal muy sencillo, que nos permite saber cuánta distancia recorreremos sin necesidad de hacer el experimento. Veamos este otro modelo que es un poco más complicado. Un modelo balístico. De acuerdo a las observaciones de Newton, la caída libre sigue la fórmula de que la masa por la aceleración es igual a menos la masa por la aceleración de gravedad. Esa es la fórmula que Newton observó y midió. Ahí tenemos un artillero con un cañón elevado en la torre y está disparando al enemigo que está a cierta distancia. La trayectoria de la bala es un vector, ¿no es cierto? Es un vector que tiene una componente hacia horizontal, hacia adelante, y otra componente hacia abajo, que es por efecto de la gravedad. El vector resultante es el que sigue la trayectoria de la bala. Hay ciertas condiciones iniciales, un tiempo cero, una velocidad cero, que es al inicio, y una altura cero, que es la altura desde donde está ubicado el cañón. Las variables serían el tiempo, la velocidad, la aceleración. La aceleración de gravedad es una constante, esa no es una variable. Tenemos la altura, la masa y la distancia que alcanza la bala de cañón. Bueno, esa fórmula de Newton nosotros la podemos convertir en una ecuación diferencial. MA igual menos M por G la podemos convertir en M por la segunda derivada de I con respecto a T igual menos M por G. Esa ecuación diferencial no vamos a decir cómo se soluciona ahora, porque en este curso no vamos a ver la solución de ecuaciones diferenciales. En todo caso, en general es mucha álgebra y se integra al final para encontrar las funciones primitivas, ¿no es cierto? Esa ecuación tiene la solución que puse abajo. Arriba está la ecuación, que es el modelo matemático, y abajo está la solución, donde Y es la altura en cualquier instante. Y es variable. G es la constante de aceleración de gravedad, aproximadamente 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bueno, y esta solución que encontramos a la ecuación diferencial es la fórmula que nos permite calcular en cualquier momento del tiempo a dónde va a estar la bala, a qué altura y qué distancia va a haber recorrido. Estos modelos balísticos dieron una ventaja enorme a los ejércitos. Todavía se usan, entre paréntesis. Toda la cohetería trabaja con estas ecuaciones, porque permitían colocar al proyectil en el lugar deseado sin necesidad de estar haciendo prueba y error, de estar tirando cañonazos y corrigiendo. Bastaba con hacer el cálculo usando la ecuación. Muchos siglos después, en el siglo XX, se usaron estas mismas ecuaciones en cohetería para la exploración espacial. El modelo que recién vimos tenía grandes simplificaciones. Por ejemplo, no consideraba el roce con el aire. No consideraba el desvío del viento, etc. Era solo un modelo aproximado. En un cohete, la masa del cohete va cambiando a medida que va quemando combustible, la masa va disminuyendo y eso influye
en la velocidad del cohete. En la velocidad del cohete, por lo tanto, su ecuación es mucho más complicada. En general, los modelos se tienen que hacer cada vez más complejos mientras más nos queremos acercar a la realidad. Sin embargo, siempre los modelos son aproximaciones. Algunos ejemplos modelos de ecuaciones diferenciales. Hay uno clásico que es el crecimiento de una población. El modelo es de P a dt igual Kp, o sea, la tasa de cambio de la población en el tiempo es igual a una constante por la población. Se trata de una ecuación ordinaria de primer orden cuya solución es P de t igual P0 por E elevado a Kt. Otro ejemplo es el movimiento libre no amortiguado, o sea, un resorte con un peso. El modelo aquí es bastante más complejo, es mx elevado a n de t igual mg menos kx de t. ¿Por qué es complejo? Porque hay una segunda derivada y es una ecuación no homogénea, no está igualada a cero. No es una ecuación diferencial sencilla de solucionar, pero tiene solución conocida y su solución es m por x elevado a n más k por x0. Si ustedes notan, todas estas ecuaciones diferenciales son en función del tiempo. O sea, nos muestran cómo cambian las variables en el tiempo. En balística era y en función de t, y en este caso es x en función de t, en el caso de la oscilación del resorte con un peso, y es la población en función de t en el caso del crecimiento de población. Esto nos lleva a que el cálculo sirve para modelar y estudiar fenómenos relacionados con el movimiento o, dicho en forma más general, con el cambio. Las ecuaciones diferenciales son siempre modelos de movimiento o modelos de cambio. Cambio en el tiempo, cambio en la posición en el espacio. A diferencia de otras ramas de las matemáticas que tienen más que ver con situaciones estáticas como la resistencia, como los modelos de resistencia de materiales, que son normalmente de fuerzas que ejercen vectores entre sí, en el cálculo se trata de averiguar modelos de cambio. Como es muy valioso poder predecir los cambios, el cálculo es una herramienta, por eso mismo es una herramienta tan valiosa para la ingeniería y para la ciencia. Antes de terminar, un par de conceptos que se me estaban quedando en el tintero. Podemos derivar una derivada y así obtenemos la segunda derivada, la tercera derivada, etc. O sea, tenemos f de x, la derivamos, tenemos la derivada de x. Si esa derivada la derivamos, tenemos la segunda derivada. Recuerden que el resultado de la derivación es una función. Entonces la función resultante la podemos seguir derivando. Sobre las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales son de orden n de manera análoga a los polinomios, donde n es el orden de la derivada más alta. En los polinomios son de orden 4 si es x, la variable está elevada a la cuarta. Y en las ecuaciones diferenciales son de orden 2, 3 si es la segunda o la tercera derivada, la derivada más alta que tiene la ecuación. Si una ecuación diferencial tiene una sola variable independiente, entonces se dice que es una ecuación diferencial ordinaria. Si tiene dos o más variables independientes, entonces normalmente se resuelve usando derivadas parciales. Es muy común que muchos modelos de ecuaciones diferenciales tengan las derivadas parciales de x, de y y de z con respecto al tiempo, de x de t, de y de t, de z de t, porque por ejemplo eso ocurre en los fenómenos de propagación, en cualquier fenómeno de cambio que ocurra en el espacio,
no en un plano. Ahora sí veamos algunas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, la más obvia que ya vimos, que es la velocidad y la aceleración instantáneas. La aceleración no la habíamos visto. La velocidad es la derivada del espacio con respecto al tiempo de s de t, y la aceleración es la segunda derivada del espacio con respecto al tiempo, o sea, es la derivada de la velocidad. La velocidad es la primera derivada, la aceleración la segunda. En electricidad tenemos la corriente, el voltaje, la potencia. En fenómenos donde interviene el calentamiento o el enfriamiento. En la deformación de vigas, en ingeniería civil. Cuando una viga se deforma, cuánto se deforma y cuánto puede llegar a deformarse antes de quebrarse. Una viga es un determinado material. Las ecuaciones diferenciales también se usan para las reacciones químicas, para calcular el tiempo que toma una reacción química y muchas otras cosas. Más cosas que se pueden modelar con ecuaciones diferenciales. En economía, son muchas las cosas, voy a mencionar solo algunas. Las curvas de oferta y demanda, el modelo de equilibrio general de los mercados en economía, la propagación de pestes y epidemias, eso es en medicina. Las propagaciones de las pestes se modelan con ecuaciones diferenciales. La propagación electromagnética, las ondas de radio, de luz, en general muchos problemas de la física. Oscilaciones, las oscilaciones en cosmología, en mecánica cuántica, en sonido, etc. El decay radioactivo, con eso se hacen las pruebas de carbono 14, etcétera, 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 etcétera. Podría pasar horas de horas mostrándoles aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Por eso el cálculo es una rama tan importante y tan relevante en las ciencias y la ingeniería. No es que sea una cosa muy complicada, muy difícil, sí tiene ciertas complicaciones algebraicas, pero como vamos a ver en la última nota de esta clase, esas no son gran problema una vez que terminamos, esos son más que nada problemas cuando estamos estudiando. Veamos entonces la nota de cierre. Con esto cerramos nuestro ciclo de cálculo diferencial e integral, que también se llama análisis matemático, algo que creo que es muy importante para todo el que se interesa por ingeniería o por ciencia. Ya vimos en qué consisten los modelos. Tal vez el ejemplo de la balística es uno de los más claros. Si nosotros no tuviéramos modelos, tendríamos que estar disparando 20, 30 veces, ajustando el cañón, cargando nuevamente la pólvora, etcétera, etcétera. Sin embargo, teniendo el modelo con ecuaciones, nosotros hacemos una sola vez el cálculo, ponemos todas las cosas en lo que dicen los números y simplemente usamos el cañón. Lo mismo se puede decir para un edificio. Antiguamente muchas veces las construcciones se hacían suponiendo y hasta que se derrumbaban por su propio peso. Las construcciones, la física, la química, la electrónica, la economía, todo se puede modelar. Ahora, otra cosa es que esos modelos funcionen. Recuerden que en general todos los modelos son aproximaciones y las aproximaciones a veces funcionan, a veces no. Mientras más complicado es el fenómeno, más difícil de modelar, más complicado es el modelo y menos confiables las predicciones que podemos hacer. En fenómenos como la balística, como la química, como la electrónica, en fin, muchos fenómenos los modelos tienen una utilidad enorme y permiten hacer predicciones con gran exactitud. Ahora, después de todo esto que hemos visto, ustedes pensarán que el ingeniero, gran parte de su trabajo consiste en calcular derivadas, integrales, resolver ecuaciones diferenciales. No es así. La mayoría de los ingenieros en toda su vida, después que salen de la universidad, no resuelven ni una ecuación diferencial, no hacen ni una derivada, ni una integral, ni nada. ¿Para qué sirve entonces haber estudiado toda esta matemática? Bueno, lo principal
es para saber cómo aplicar las herramientas. Nosotros podemos resolver cualquier ecuación de álgebra elemental con calculadora, con computador. Muchas ecuaciones diferenciales se pueden resolver también de la misma manera, lo mismo integrales, derivadas, etc. Sin embargo, es muy importante saber para qué sirve y cómo y qué es lo que significan, de manera que nosotros podamos aplicar la herramienta electrónica o la herramienta que tengamos a mano y que sepamos aplicarla bien. Esa es la idea y por eso yo he puesto más énfasis en el significado de los conceptos que en la ejercitación y en la mecánica. La mecánica es importante para aprobar los cursos y hacer las pruebas, pero para estudiar primero y después para trabajar, lo mejor es saber qué es lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Y de eso se trata en gran parte este curso.